principio bíblico de despojar los hábitos pecaminosos y colocar hábitos piadosos en nuestra vida. Hasta ahora hemos visto la primera parte del proceso, que es despojarnos del viejo hombre. Y solamente para mencionarlos, este despojarnos en Colosenses ha incluido específicamente quitar la inmoralidad sexual, quitar la ira y el enojo y también quitarse una manera pecaminosa de hablar. Y al examinar la escritura en estos domingos, 3 domingos que hemos tenido examinando cómo nos despojamos, vemos que la causa principal de estos pecados no es algo externo que nos lleve a pecar. No son circunstancias que están fuera de nosotros, sino que el problema viene fundamentalmente ¿de dónde? De nuestro corazón, de nuestro corazón. Hemos estado mirando cómo el corazón del problema es ¿qué? El problema del corazón. El corazón del problema es el problema del corazón. Y para poder despojarnos de esos hábitos pecaminosos, primero debemos tratar con nuestro corazón. Primero debemos tratar con nuestra mente. Por ello, hay que principalmente confesar el pecado, pedir perdón y llenar nuestra mente y todo nuestro ser con la palabra de Dios. Tener control de nuestra mente. Y como dice Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca ¿qué? Malas cosas. Y si nuestra vida está llena de la palabra de Dios, por ende vamos a pensar, vamos a actuar y vamos a hablar de lo que a Dios le agrada. ¿Listo? Entonces eso es muy importante siempre. De hecho, más adelante en Colosenses vamos a ver eso, cuando Pablo nos dice que debemos llenarnos de la palabra de Dios, pero nos faltan algunos sermones para llegar ahí. Hoy vamos a comenzar la segunda parte de esta serie, donde vamos a ver en qué consiste, de qué se trata vestirnos del nuevo hombre. Así que acompáñenme al texto que vamos a estudiar y leamos Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. Colosenses capítulo 3, del 12 al 17. Dice así: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Recordemos que estos versículos están dentro de la segunda parte de la carta, la cual nos habla de las implicaciones prácticas que una persona debe hacer si ha entendido que Cristo es suficiente y que en Cristo estamos completos, que es la enseñanza doctrinal de la primera parte. Esta sección comienza en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 4, y ahí se nos manda a adoptar una perspectiva celestial que surge naturalmente de nuestra nueva identidad como creyentes que somos. Luego, en los versículos del 5 al 11, que es lo que hemos estado estudiando durante los últimos 3 domingos, se nos dice que debido a esa visión celestial y a esa nueva identidad, debemos quitarnos el viejo hombre de pecado que todavía ejerce influencia sobre el creyente. Pero al final de este párrafo, en el versículo 11, Pablo vuelve al lado positivo del mandato. Ya no es el lado negativo de quitarnos, sino ahora nos dice que debido a que somos nuevas personas, debido a que tenemos el nuevo yo, debemos ponernos, vestirnos con ese nuevo hombre. Un nuevo hombre que se renueva de acuerdo a la imagen del Creador. Y en los versículos que acabamos de leer, versículos del 12 al 17, Pablo enumera diferentes actitudes y diferentes comportamientos que deberían presentarse y que deberían mostrar un creyente, alguien que se ha vestido con el nuevo hombre. Esta sección comienza ahí en el versículo 12 diciendo, vestidos pues. Y como hemos mencionado,
el vestido significa ponerse una prenda. Y en este caso se refiere a vivir la identidad que ya Cristo nos dio cuando llegamos a la salvación. Usted y yo debemos ponernos esa nueva identidad que ya tenemos, que a veces tenemos guardado ahí en el closet. Pero eso es lo que nos manda ahí Pablo. Vestidos, pues, vístanse. Ese pues es también un por lo tanto. Y lo que está haciendo es conectando el párrafo que va a suceder con lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo, ¿qué estaba diciendo? Es que, dado que se han puesto la nueva persona, practiquen las virtudes que son características de esa nueva naturaleza. Practiquen, dado que tienen ese nuevo hombre, practiquen lo que ahora yo les voy a decir. Practiquen lo que nos manda el Señor. Usted, si es creyente, ya tiene un vestido nuevo que debe ponerse. No importa la circunstancia, no importa la situación. Y contrario a la ropa que utilizamos, este vestido mejora con el uso. Mejora con el uso. Cada vez que usted practica más estas actitudes, su vida se vuelve espiritualmente más fuerte, más madura, y a pesar de las pruebas y las tribulaciones va a mantenerse firme. Cada vez que usted practica los hábitos piadosos del nuevo hombre, ese vestido espiritual se vuelve más brillante, más fuerte y mejor. ¿En qué consiste ese vestido entonces? Eso es lo que Pablo nos va a hablar en los pasajes siguientes. Pablo va a describir la identidad en primer lugar y lo que hacen. La identidad y lo que hacen quienes se colocan el vestido del nuevo hombre. La identidad y lo que hacen. Y hoy vamos a comenzar a ver la identidad de ese vestido. Vamos a comenzar a ver la identidad de ese vestido, la cual está definida en la primera parte del versículo. Ahí en el versículo 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y ¿qué? Y amados. Estos tres adjetivos identifican a quienes han nacido de nuevo. Tres adjetivos que nos muestran la identidad de un creyente. El concepto gobernante es escogidos de Dios. Ese es el punto principal. Somos escogidos de Dios. Y santos y amados expresan aspectos claves de esta idea. Ser santo y ser amado es el resultado de ¿qué? De haber sido escogido por Dios. Es el resultado de haber sido escogido por Dios. Y las tres, escogido, santo y amado, constituyen tres verdades fundamentales. Tres verdades importantísimas que un creyente debe tener en cuenta para poder vestirse con el nuevo hombre. Escogido, santo y amado. Hoy vamos a estudiar solamente la primera palabrita. Vamos a estudiar lo que significa ser escogido, como parte fundamental de aquellos que se ponen el vestido del nuevo hombre. Esa es la primera verdad que compone la identidad del nuevo hombre, de ese vestido nuevo, es que el creyente es escogido por Dios. Esa es la primera verdad fundamental para entender y para poder vestirnos como escogidos de Dios. Y es una bendición poder estudiar la doctrina que empezamos de hecho a ver el martes por providencia de Dios. Es una bendición estudiar este tema. Y cuando estaba estudiando en la semana este tema, tuve la posibilidad de, arranquemos escogidos, santos y amados. Pero también debido a lo que pudimos estudiar el martes en el estudio bíblico, yo dije, no, esta es una doctrina tan importante, es una doctrina tan fundamental, que definitivamente debemos masticarla y no bastaría solamente una predicación. No vamos a estar 2 predicaciones, pero vamos a durar toda la predicación para entender esta maravillosa verdad y es mi oración, que todos la entendamos como la palabra lo dice. Esta es la primera verdad que compone la identidad del nuevo hombre. La primera verdad fundamental para vestirse como con el nuevo hombre, ser escogido de Dios. Esta palabra, escogidos, significa ser elegido o ser seleccionado. Ser elegido o ser seleccionado. Y nos lleva directamente a la enseñanza de la elección divina. Nos lleva directamente a la enseñanza de la elección de Dios. La elección es otra manera de llamar a la predestinación que hace Dios de sus escogidos. Es otra manera de llamar a esta enseñanza bíblica. Y podríamos definir el ser escogidos o el ser elegidos o la predestinación como el acto de Dios. Es el acto de Dios
mediante el cual, antes de la fundación del mundo, Él escogió en Cristo a quienes Él en su gracia regenera, salva y santifica. Es el acto de Dios mediante el cual Él, antes de la fundación del mundo, Él escogió en Cristo a aquellos a quien Él en su gracia regenera, salva y santifica. Y quiero que vayamos de una vez a un texto, que lo vamos a volver a leer más tarde, pero es Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5. Tal vez es el texto más concluyente de esta verdad. Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1, 4 al 5 dice así. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué significa estos pasajes? ¿Qué significa la enseñanza y la doctrina de la elección divina? Significa que desde toda la eternidad, desde antes de que usted y yo viviésemos, Dios decidió salvar solo a algunas personas. Dios decidió salvar solo a algunas personas. Dios escogió a algunos para ser salvados y gozar del cielo, mientras dejó que otros recibieran las consecuencias de sus pecados en la condenación eterna. Esa es la doctrina de la elección. Dios salva a algunos y los lleva al cielo, pero con otros deja que sean condenados debido a sus propios pecados. Dios es la causa de la salvación, pero no es la causa de la condenación. Las personas se condenan a sí mismas. Y esto puede ser una afirmación dura para usted y para mí. Y de hecho, durante toda la historia se ha debatido esto. Y algunos han catalogado a esta enseñanza como injusta. Es que es injusta que el Señor salve solamente a algunos. Sin embargo, no podemos pensar así. En primer lugar, ¿por qué? Que Dios es ¿qué? Dios es justo. Dios es justo, ¿cierto? Y ya sabiendo eso, Él no hace nada injusto. Además, quiero hacerle una pregunta. ¿Existe alguna razón para que un Dios justo deba amar a una criatura que según la Biblia le odia y se revela constantemente contra su divina autoridad y santidad? ¿Habría alguna razón para que Dios salvara a una criatura que está constantemente pecando y que su naturaleza es ser pecador? La respuesta, increíblemente, la respuesta más común es que sí. La gente piensa que Dios debería amar a sus criaturas pecaminosas. La gente piensa que Dios está obligado a ser clemente con los pecadores. Pero debemos entender algo que es muy importante. Dios siempre se reserva el derecho de tener misericordia de quien Él quiere. Y en la salvación, en la salvación de algunos, Dios tiene ¿qué? Misericordia. Mire lo que dice Romanos capítulo 9, del 11 al 16. Romanos capítulo 9, del 11 al 16. Dice ahí Romanos 9, del 11 al 16. Pues no habían aún nacido, ¿quiénes? Jacob y Esaú. Dice ahí, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Dios. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor. 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, porque Pablo también ahí está en ese diálogo interno. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios
que tiene ¿qué? Misericordia, ¿no? Deberíamos cerrar la Biblia e irnos a la casa, terminar este sermón, punto, listo. ¿O no? ¿Dice ahí que Dios es injusto? Dice, no, de ninguna manera. Pero claro, la mente pecadora de nosotros dice, un momentico, David, explíqueme eso. Bueno, para eso está la iglesia. ¿Qué dice aquí en la palabra de Dios? La elección depende de ¿qué? De quien Dios tiene misericordia. La elección depende de quien Dios tiene misericordia. Y escúcheme bien, Dios jamás está obligado a tener misericordia hacia los pecadores. Dios jamás está obligado a tener misericordia hacia los pecadores. Esto quiere decir que a quien Dios escoge, ¿qué pasa? Le da misericordia. Y con quien Dios no escoge, ¿qué aplica? Justicia. ¿Ok? Justicia. ¿Qué es lo justo? Lo justo es que todos los seres humanos fuéramos ¿qué? Condenados. Eso sería lo justo. Eso sería lo justo. Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Qué dice? Romanos 3:23. Por cuanto que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? ¿Hay alguien que no pecó? No. ¿Cuál es la consecuencia por el pecado? Estar destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es estar destituidos de la gloria de Dios? Condenación. No vamos aquí a llamar las cosas que no son. No es un estado intermedio, no es, no sé, no. No estar en la gloria de Dios es estar en otro lugar donde no está la gloria de Dios y es el infierno. Los salvados reciben misericordia y los no salvados ¿qué reciben? Justicia, justicia, justicia. Escúcheme bien, nadie recibe injusticia. Nadie recibe injusticia. Dios puede deberle justicia a la gente, pero nunca misericordia. Dios puede deberle justicia a la gente, pero nunca misericordia. Y esto también nos lleva a entender algo de suma importancia que alguien mencionó ahora, y es que Dios es ¿qué? Es soberano en la elección. Dios es soberano a quien escoge. Este pasaje, nuestro pasaje de Colosenses, esas tres frases, vestidos pues como escogidos de Dios, es una doctrina que está en toda la Escritura. La vemos desde el Antiguo Testamento, porque Dios escogió ¿a quién? A Israel, a un pueblo específico. Y luego en el Nuevo Testamento va a escoger a sus escogidos. Mire otro texto, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Es un ejemplo más de esta verdad. Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, les dice Pablo a estos creyentes de Tesalónica, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué? Os haya escogido, ¿desde dónde? Desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué significa esto? Que la salvación no depende de algo que pueda hacer el hombre, no. La salvación no depende de algo que pueda hacer usted, sino que es una decisión de un Dios que es soberano, solamente soberano. Y esto es muy importante de entender, hermanos, ya que en la mayoría de las discusiones acerca de este tema, acerca de la elección, acerca de la predestinación, existe como una gran preocupación acerca de proteger los derechos y las libertades del hombre de escoger. Como que se pone por encima al hombre y sus derechos para poder elegir algo. Como que pensamos que Dios está violando la libertad del hombre para elegir. Pero déjeme decirle algo. Siempre debemos entender que la libertad de un soberano es siempre mayor que la libertad de unos súbditos. ¿Listo? La libertad de Dios como rey soberano es mucho mayor que la libertad de sus súbditos. Cuando hablamos de la soberanía divina, estamos hablando, y es muy importante entenderla, acerca de la autoridad de Dios y del poder de Dios.
Como soberano, Dios es la suprema autoridad del cielo y de la tierra. Toda otra autoridad es una autoridad inferior. Toda otra autoridad es una autoridad minúscula comparada a la del Señor. Cualquier otra autoridad que existe en el universo se deriva y depende directamente de la autoridad de Dios. Todas las demás formas de autoridad existen por el mandato de Dios o con su permiso. Todo. Y debido a que Dios es soberano, Dios ha preordenado, predestinado todas las cosas. Dice una declaración de fe muy famosa de hace muchos años, la Confesión de Westminster, esto. Debido a que Dios es soberano, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Escúcheme bien. No solo Dios ha ordenado de antemano, no solo Dios ha predestinado de antemano la salvación de sus escogidos, sino que también ha preordenado todo, absolutamente todo lo que sucede. Esta predeterminación es una implicación de la soberanía de Dios sobre toda su creación. Y escúcheme bien esto, si algo pudiera suceder aparte del permiso soberano, entonces Dios no sería soberano. Si algo pudiera suceder en este mundo aparte del permiso soberano de Dios, entonces lo que sucediese frustraría ¿qué? La soberanía de Dios. Frustraría su gobierno. Si hay alguna parte de la creación que pudiera existir fuera de la soberanía de Dios, entonces Dios simplemente no es soberano. Dios no es soberano. Si Dios no es soberano, entonces Dios no es Dios. ¿Listo? Si Dios no es soberano, Dios no es Dios. Si hay una sola molécula en este universo que esté suelta, una sola molécula, un solo átomo en este universo que esté suelto y totalmente libre de la soberanía de Dios, entonces no tenemos garantía de que ni una sola de las promesas de Dios se cumpliría. No tendríamos garantía. No. Y cuando entendemos esto, cuando empezamos a pensar de esta manera, no solo se amplía nuestro entendimiento de que Dios es soberano, sino que al mismo tiempo concluimos lógica y bíblicamente que Dios predetermina todo lo que sucede en el universo. Nada se puede salir de su control. No. Ni el Omicron, ni el Delta, ni el coronavirus, ni las próximas que vengan. Nada se sale del control soberano de Dios. Incluso la elección de sus escogidos. Volvamos una vez más a Efesios 1, del 4 al 5. Una vez más a ese texto. Efesios 1, del 4 al 5. Y póngale atención a cuando ahí Pablo dice lo que está haciendo Dios. Miren, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Dios. Antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y mire esa última frase, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién escoge? Dios. ¿Hay algo que interfiera en su decisión de escoger para salvación? Nada. Él lo escoge por el puro, dice ahí, el puro afecto de su voluntad. Dios es el único autor de la salvación. Dios es el único que escoge. El único. Tristemente, esta enseñanza es incómoda para algunas personas y no la aceptan. Pero esto debería producir, ¿sabe qué? Todo lo contrario. Esto debería producir en su vida todo lo contrario. Que Dios escoja soberanamente para la salvación debe traer paz y debería traer tranquilidad. Porque si la decisión final para la salvación de los pecadores caídos fuese dejada en manos de pecadores caídos, no habría esperanza. No habría esperanza de que alguien se salvara.
Si la decisión de ser salvo estuviera en sus manos, usted no estaría aquí hoy. Usted no estaría aquí hoy. Mire lo que dice Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10 al 12. Dice así, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Cómo puede una persona caída escoger a Cristo? No puede. ¿Cómo puede un muerto nacer de nuevo? No puede. Efesios 2:1, ¿qué es lo que dice? Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Cómo puede una persona caída escoger a Cristo? ¿Cómo puede un muerto nacer de nuevo? No puede. No puede. ¿Usted por qué está aquí? ¿Porque usted es muy bueno? ¿Porque usted dijo, voy a buscar a Dios? ¿Qué dice la Biblia? No hay ni uno que busque a Dios. Sin embargo, algunos, sin un conocimiento correcto de la Escritura, no consideran tan caído al ser humano como para solicitar la intervención soberana de Dios. Y esto es una idea contraria a la Escritura, ya que dejan en manos del hombre el dar el voto decisivo para el destino final del hombre. No. Hermanos, y déjeme decírselo otra vez, que Dios escoja es motivo de agradecimiento, es motivo de confianza y escúcheme bien, es motivo de esperanza. Es motivo de esperanza. Porque sin la intervención de Dios, nadie querría jamás a Cristo. Nadie escogería jamás a Cristo por sí mismo. ¿Usted hubiera escogido a Cristo? No. No, para nada. Como alguien ayer en la reunión de anclados estábamos hablando y decía, yo no sé qué hago hoy viernes aquí, hoy sábado aquí, yo debería estar en otro lugar con otras compañías haciendo otras cosas. No. Gracias a Dios, y escúcheme bien, gracias a Dios que Él escoge. Gracias a Dios que Él escoge. Ahora, la pregunta, ¿cómo saber si soy escogido de Dios? ¿Cómo podemos nosotros tener verdadera seguridad? ¿Cómo? Mire lo que dice 2 de Timoteo 1 al 12. 2 de Timoteo 1:12. Dice así. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El que habla es Pablo. Y en primer lugar, la verdadera seguridad se fundamenta en las promesas de Dios para nuestra salvación. En eso se fundamenta en primer lugar saber que soy escogido. Pablo dice aquí, yo sé en quién he creído, yo sé que él va a guardar mi depósito cuando me encuentre con Él, yo lo sé. Él está convencido, completamente seguro. Nuestra seguridad procede ante todo de nuestra confianza en el Dios que hace estas promesas. No en usted. ¿En quién? En Dios. En que Dios me guardará, en que Dios me cuidará. Eso es lo primero. En segundo lugar, nuestra seguridad se fundamenta en la evidencia interna de nuestra propia fe. La evidencia interna de nuestra propia fe. ¿Qué significa esto? Y déjeme hacerle unas preguntas. ¿Amas a Cristo? ¿Amas su palabra? ¿Quieres agradarlo? ¿Buscas vivir para Él? ¿Estás agradecido por su obra en la cruz? ¿Esperas con ansia su venida? ¿Quieres verlo reinar sobre toda la tierra? Son preguntas que se enfocan en nuestra fe interior.
¿Amas a Cristo? ¿Buscas obedecerle? ¿O más bien utilizas a Cristo y al cristianismo para obtener tus metas? Utilizas y crees que Dios es como el genio de la lámpara para que tú te sientas bien, para que te sane emocionalmente, físicamente, para que te dé trabajo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué amas a Cristo? ¿Se acuerdan la maravillosa pregunta hecha 3 veces que le hizo el Señor Jesús a Pedro para restaurarlo? ¿Qué le preguntó? ¿Te sabes el Antiguo Testamento? ¿Te sabes, no sé, la doctrina de la membresía de la iglesia? ¿Qué le preguntó? ¿Me amas? ¿Me amas? Eso es lo único que importa. ¿Buscas en tu corazón obedecerlo? Y cuando no lo obedeces y cuando pecas, ¿te duele? No por las consecuencias. Las consecuencias al final no importan. Lo que importa es que estamos honrando a nuestro Señor. Ninguno de estos sentimientos podría estar ahí si no fuera por su gracia. Jamás podríamos tener un verdadero afecto por Cristo si no hubiéramos nacido de nuevo. Recuerde, estábamos ¿qué? Muertos. Odiábamos a Cristo. Y por eso ninguno de esos sentimientos podría estar ahí si no hubiéramos nacido de nuevo. Sabemos que no podríamos nacer de nuevo si no fuéramos ¿qué? Elegidos, si no fuéramos escogidos. Eso es lo segundo, una evidencia interna de nuestra fe. Y lo tercero, obviamente, hay una evidencia ¿qué? Externa. Hay una evidencia externa de la gracia de Dios. Debemos poder ver el fruto visible de nuestra conversión. Cada uno. Y en este punto, usted evite compararse con los demás. Siempre habrá personas que habrán avanzado más en su santificación y habrá otras personas que habrán avanzado menos. Por eso, usted no puede compararse con nadie. Compárese con usted mismo. Compárese con Cristo. Pero debe haber una evidencia externa de su santificación. Por último, y en este punto, no en el sermón, quiero mencionar una distinción entre la verdadera y la falsa seguridad. La verdadera y la falsa seguridad que hace un teólogo llamado A. Hodge. Dice así, Hodge. La verdadera seguridad engendra una humildad genuina. La verdadera seguridad conduce a la diligencia, a la santidad. La verdadera seguridad lleva un autoexamen sincero. Y la verdadera seguridad desea una comunión más íntima con Dios. Por el contrario, dice este hombre, la falsa seguridad engendra orgullo espiritual. La falsa seguridad engendra orgullo espiritual. Conduce a una indulgencia indolente. Evita una evaluación exacta de mi vida. Y es fría en cuanto a la comunión con Dios. ¿Listo? Mucho cuidado. Mucho cuidado con esto, hermanos. Todo esto nos lleva a una verdad más importante. Algo muy importante. Y es que si somos escogidos, no podemos dejar de ser escogidos. No podemos dejar de ser escogidos. Y esto es vital para poder vestirse con el nuevo hombre. Esto es fundamental. Aunque en ocasiones tal vez puedas sentir que pierdes tu seguridad de salvación, eso no significa que pierdas la salvación. Nuestra confianza en que un escogido de Dios no puede perder la salvación no está en la capacidad de los escogidos para mantenerse firmes por sí mismos. No. La razón por la que los verdaderos cristianos no caen de la gracia y perseveran en la fe es que Dios los guarda de caer. Dios es el que los guarda de caer. Dios ¿qué? Preserva a sus escogidos. Dios preserva a sus escogidos. ¿Sabe qué? Usted persevera porque Dios lo preserva. Usted persevera en la fe porque Dios lo preserva. Esta doctrina que algunos han llamado la perseverancia de los santos, es la doctrina de la seguridad eterna. De que los santos, de que los creyentes van a perseverar sin importar lo que pase, sin importar lo que suceda.
Y quiero leer dos versículos. Primero, Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice ahí el texto. Filipenses 1:6. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Cuando Él esté con nosotros, cuando lo volvamos a ver, hasta ese día que venga a reinar. ¿Y qué dice ahí? El que comenzó. ¿Quién comenzó la obra? Dios. ¿Y quién la va a perfeccionar? ¿Usted? Dios. No es que usted llegue a salvación por Dios y después a usted le toca solito. No. Como que Dios a uno le dice, bueno, hasta aquí lo traje, hermano. No. ¿Dios qué? Nos preserva, nos acompaña en todo el proceso. Y mire este otro versículo lindísimo. Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. No, me equivoqué, es Juan 10. Juan 10, 27 al 29. Dice así. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la primera parte, ¿no? O sea, el creyente reconoce la voz de su pastor. Pero mire lo que dice después. Dice el 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Podemos perseverar solo porque Dios obra dentro de nosotros. Solo por eso. Y porque Dios actúa en nosotros, es seguro que perseveraremos. Ninguno de los elegidos, escúcheme bien, ninguno de los escogidos jamás se pierde. Ninguno de los escogidos jamás se pierde. Y tal vez usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué nos parece que hay algunos que ya no son cristianos? ¿Por qué algunos pareciera que cayeron de la gracia? Todos hemos conocido a personas que han comenzado en la fe cristiana celosamente y luego ya no los volvimos a ver. ¿Por qué? Primera de Juan 2:19. Primera de Juan 2:19. Y aunque este versículo aplica o está hablando específicamente de los falsos maestros, aplica a cualquier creyente, o más bien, aplica a cualquier falso creyente. Primera de Juan 12:19 dice así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuál es la idea aquí? Si la tienes, nunca la perdonas, nunca la perderás. Y si la perdiste, nunca la tuviste. Nunca la tuviste. ¿Por qué? ¿Por ti? No. No. Dios guarda a sus escogidos y la Biblia nos muestra que hay cizaña que crece al lado del trigo. Eso nos lo muestra la Biblia constantemente. Nos muestra cabritos que viven al lado de ¿qué? De las ovejas. ¿Se acuerda la parábola del sembrador? Los diferentes terrenos. Al principio, cada terreno que recibió la semilla, y la semilla era la palabra de Dios. Y muchos dicen ahí, en el segundo terreno, dice, la reciben con gozo y están con alegría. Pero después, ¿qué dice? Luego, las preocupaciones del mundo ahogan eso. Su mirada en las cosas terrenales, ¿qué es lo que pasa? Muestra que no era una fe genuina. Pueden tener una fe aparente, pero esa fe puede no ser genuina. Y aunque creemos que los verdaderos creyentes pueden caer grave y radicalmente, no creemos que puedan caer total y finalmente. Eso también es verdad. Y eso también es importante decirlo. Un creyente puede caer gravemente en el pecado, puede caer duramente en el pecado, pero no va a caer total y finalmente. No va a caer como David, que pecó, que adulteró, que asesinó y que su conciencia estaba tan cauterizada y su corazón estaba tan endurecido
que tuvo que venir el profeta de Dios y que has pecado. Y en ese momento, ¿qué pasó? Él se arrepintió y su arrepentimiento fue tan profundo como había sido su pecado. David pecó drásticamente, pero no pecó total y finalmente. O como Pedro. ¿Se acuerda que Pedro también pecó? Negó al maestro. Y mire lo que dice Lucas capítulo 22, 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Aquí el Señor le está diciendo a Pedro, ¿qué va a pasar? Le dice, usted me va a negar. Usted va a caer. Mire lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Dice así. Y vamos a leer más versículos. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el 34. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Jesús estaba confiado que Pedro, a pesar de que lo iba a negar ese mismo día, a pesar de su declaración, Jesús estaba confiado de que incluso, y usted lo ve al final del Evangelio de Juan, casi Pedro vuelve a su antigua profesión, pero incluso a pesar de eso, Jesús estaba confiado en que Pedro volvería. ¿Y sabe por qué estaba confiado? Porque el Señor iba a interceder por Pedro. La caída de Pedro iba a ser sustancial y grave, pero no total y final. Está claro que la confianza de Jesús no se basaba en que Pedro iba a reflexionar, no. Se basaba en la intercesión del Señor Jesús. De hecho, esa palabra que dice que el diablo me ha pedido para zarandearos, significa que Satanás iba a hacer con Pedro lo que quisiera. Que Pedro era pan comido para Satanás. Pan comido, te voy a zarandear. ¿Cómo qué? Como a trigo. ¿Ha visto el trigo? Así. Pero la seguridad de Jesús, ¿en quién estaba? En su intercesión. Y esa es la seguridad de todos los creyentes. Esa es la seguridad de todos los creyentes. Es por la promesa de Cristo de que Él sería el abogado para con el Padre que nosotros estamos seguros. Que los escogidos perseveran. Nuestra confianza está en nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros para que nuestra fe no caiga. Dios guarda a sus escogidos. Y Dios lo guarda, ¿sabe cómo? Como un padre que va de la mano con su hijo. La seguridad del hijo no se basa en la fuerza que él tiene para aferrarse a la mano de su padre. La seguridad del hijo se apoya en la fuerza con que el padre agarra a su hijo. Así vayan por un precipicio. Si el hijo deja de agarrarse, el padre no dejará de agarrar al hijo. El padre nunca deja de agarrar a sus hijos. Nada la separará ¿de qué? De mi mano, de mi mano. Hermanos, la doctrina de la elección es una maravillosa verdad que exalta la soberanía, que exalta la misericordia, que exalta la gloria de Dios, que nos da esperanza, nos da esperanza. Pero hay algo más. Y ya ahora sí estamos acabando. Entender que somos escogidos de Dios tiene importantes implicaciones para nuestras vidas. Y por eso la Escritura nos dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios. Usted debe entender esta verdad, que usted es un escogido de Dios. El vestirse como escogidos de Dios es entender la nueva identidad que como escogidos tenemos y las repercusiones que esta nueva identidad tiene. Mire lo que dice Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29, que fue parte de nuestra lectura de la palabra hoy. Dice así Romanos 8, 28, 29. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí se presenta una conexión clara entre la elección de Dios y el carácter cristiano. Romanos 8:28 es un versículo favorito para muchas personas. Nos dice, perdón,
Es un recordatorio que independientemente de lo que nos suceda, Dios hace todo para el bien de sus hijos. Sin embargo, este versículo tiene un beneficio limitado si un cristiano no comprende específicamente lo que Dios está logrando a través de esas dificultades. Una vez más, el versículo 29 es clave. Dice ahí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Ahí paremos. Pablo, ¿qué está diciendo? Que la meta de Dios en la predestinación, que la meta de Dios, de hecho, en las dificultades que usted vive, ¿sabe cuál es? Que usted se conforme a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Esa es la meta. Esa es la meta de la elección, esa es la meta de la predestinación, esa es la meta por la cual usted está pasando injusticias y sufrimientos. Que su carácter sea cada vez más parecido como el de Cristo. Hay un vínculo entre la elección de Dios y el desarrollo del carácter cristiano. Dios escogió a las personas para que cambiaran su carácter y su carácter fuera como el de Cristo. Dios no lo escogió a usted para que usted permaneciera igual. De hecho, eso nunca pasa en la Biblia. Y hay cuatro aspectos críticos del carácter cristiano que cambian en un escogido de Dios. 4 que los voy a mencionar rápidamente. Primero, humildad. Si usted es escogido de Dios, se debe reflejar en su humildad. Entender que Dios es el único causante de la elección y que también es el causante de guardar nuestra salvación, independientemente de cualquier mérito humano, es el fundamento de la humildad cristiana. Y de hecho es un antídoto contra el orgullo. Cuando usted entiende que usted es elegido de Dios, pues no tiene de qué jactarse. Porque ¿qué hizo usted para llegar? Nada. ¿Qué hace usted para mantenerse? Nada. Nada. Algunos pueden pensar que vengo a la iglesia, que tengo salvación porque crecí en una familia cristiana, porque obedecí a mis papás. No. Otros pueden creer que rechazar ciertos pecados les gana el favor de Dios. Tampoco. Ninguna de estas razones influyen en la mano de Dios para elegir. Ninguna. Su reflexión diaria debe ser que usted es merecedor del favor inmerecido de Dios. ¿Y eso qué debe producir en usted? Humildad. Humildad. Esa es la reflexión diaria. Si un cristiano, si un creyente quiere humildad, debe comenzar reconociendo la gracia de Dios en la elección. No hicimos nada y aún somos merecedores de esto. Lo segundo que debe haber en su vida es gratitud. Dado que ningún cristiano tiene el derecho de la salvación sobre la base de sus propios méritos, la elección y la salvación de Dios solo pueden verse como un regalo gratuito, solamente como un regalo gratuito y no como un pago de ningún tipo. La respuesta apropiada a ese regalo, ¿qué es? Agradecimiento. ¿Qué hace usted y qué le enseñamos a nuestros hijos cuando reciben un regalo? Agradezca. Y eso es lo que debe brotar de nuestro corazón. Cuando un cristiano medita en la elección soberana de Dios de salvarlo, no como algo que se ganó, sino como un regalo incondicional, inmerecido, solo puede brotar gratitud de su vida, solamente. Jesús enseñó que muchos que son llamados, pero que pocos son los escogidos. Y cuando usted se da cuenta que es uno de los pocos escogidos, usted debe dar gracias. Su vida debe estar llena de gratitud. No importa si no tiene lo que necesita o lo que quiere. La gratitud debe brotar en un hijo de Dios. Siempre. Siempre. Tengo salud. Gracias, Dios, porque tú me escogiste para salvación. No tengo salud. Gracias, Dios, porque este cuerpo se va a desgastar en algún punto. Pero tú me esperas con un cuerpo redimido. Gracias, Dios. Gracias por cada circunstancia. Cuanto más se dé cuenta un cristiano de lo que ha recibido, más agradecido se sentirá. Cuando usted más entiende la lección de Dios, más agradecido va a estar. Y si usted no está agradecido en su vida, por cualquier razón, debe ser porque o no es verdadero creyente o no ha entendido esto. Porque cuando usted entiende esto,
Usted se arrodilla, se humilla y dice, Dios, gracias. Dios, gracias. Tercero, una consecuencia también de ser elegido es tener gozo. El gozo es otro resultado de entender la elección de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús envió en la primera misión a 72 discípulos? ¿Se acuerda que cuando ellos regresaron a contarle cómo les había ido, él que dijo, estos discípulos dijeron, Señor, los demonios ¿qué? Se nos sujetan. Pero mire en Lucas 10:20 lo que les dice el Señor Jesús. Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice desde el 19, desde el 18, dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y el 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están, ¿qué? Escritos en los cielos. Si usted es creyente, usted tiene una reserva celestial. Una reserva en los cielos. Es mucho mejor de las vacaciones anheladas o soñadas que usted ha tenido por toda la vida, que ahorró por todo el año, ahorita en diciembre. Usted ya tiene los pasajes, las reservas, está todo listo. El viaje que usted había esperado y usted va. Pero esta reserva es mucho mejor. Su nombre está escrito ¿dónde? ¿No debe haber gozo? El Señor les dice, no se regocije del poder que usted tiene, no se regocije del dinero que tiene, no se regocije de los logros que tiene. ¿De qué te debes gozar? Mi nombre está escrito en los cielos. Mi nombre está escrito en los cielos. Y nada lo borrará. Los cristianos de hoy a menudo tratan de encontrar gozo en las circunstancias, en lugar de la gracia de Dios para sus vidas. Y las circunstancias que cambian, las personas que cambian. ¿Qué es lo único que permanece? Cristo y su palabra. Y por eso, tristemente, muchos cristianos encuentran que su gozo aumenta y disminuye con las circunstancias de la vida, con las personas. Pero el fundamento del verdadero gozo, ¿cuál es? Soy escogido. Soy escogido. Soy elegido. Y por último, el último consecuencia que debe haber en su vida es obediencia. La doctrina de la elección anima al cristiano a obedecer y lleva al cristiano a buscar la obediencia. Muchos han pensado y han caído en el error de creer que la elección hace todo lo contrario. Muchos piensan, bueno, pues como yo ya soy elegido, hagámosle al pecado. ¿Eso haría un verdadero elegido? No. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, sí, 1, del 1 al 2. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Dice ahí, Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Usted es elegido para qué? Para obedecer. Para obedecer. Somos elegidos para obediencia. Un elegido busca obedecer. Un elegido quiere obedecer. Y cuando desobedece, se pone a cuentas con Dios. La obediencia y la elección van de la mano. Uno de los propósitos de la elección de Dios es que el creyente viva como Jesús. Busque ser como Jesús. Se someta a los mandamientos del Señor. Dios usa la doctrina de la elección para guiar al cristiano a la obediencia. ¿Listo? Muy importante. Como creyentes, hermanos, debemos vestirnos como escogidos de Dios. Y esto significa no solo entender la maravillosa verdad de la elección de Dios, sino vivir conforme a esa elección. Vivir conforme a esa elección. Y la pregunta final sería, ¿eres escogido de Dios?
¿Eres escogido de Dios? Responde bien la pregunta. Examina tu vida. Examina tu corazón. Si lo eres, gloria a Dios. Ten la seguridad de que Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Estudia cada vez más esta maravillosa verdad para poder vestirte con el nuevo hombre. Si eres escogido de Dios, pórtate como un escogido de Dios. No importa la circunstancia, no importa si te han fallado. Tú debes responder al pecado, como dice la palabra, no con más pecado. Tú debes responder al pecado con actitudes piadosas. Y sobre todo en esos momentos tan duros, tan difíciles, mostramos y honramos a nuestro Padre de que somos escogidos de Dios, de que Él nos sostiene. Vístete con el nuevo hombre que ya tienes. Pero si no lo eres, y escúchame bien, arrepiéntete. Arrepiéntete. Arrepiéntete y busca a Dios. Solo Él sabe quiénes son sus escogidos. Nosotros debemos ¿qué? Predicar la palabra, a tiempo y a destiempo. Solo Él sabe quiénes son sus escogidos. Y si vas a Él en humildad, si le pides perdón por tus pecados y lo haces el Señor de tu vida, ten la seguridad de que Él nunca rechaza a nadie y demuestras que has sido escogido por Dios. ¿Listo? Esta es una doctrina maravillosa que nos muestra la misericordia, el amor y que hay esperanza. Hay esperanza. Porque si Dios no escogiera, usted y yo no estaríamos aquí hoy. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Pero gloria a Dios por eso. Oremos y preparémonos para la cena del Señor.